Bienvenidos a Radio Prismático, el espacio donde las historias se iluminan y la imaginación no tiene límites. Nos alegra tenerte con nosotros en este nuevo capítulo, listo para viajar a través de relatos que despiertan emociones y te llevan más allá de lo que conoces. Acomódate, relájate y prepárate para una experiencia única. En Radio Prismático, cada palabra es una chispa que enciende un nuevo mundo. Comencemos este viaje juntos. Audiolibro. Poder oculto para problemas humanos. Frederick Bayles. Capítulo 2. Dominación de una úlcera. El señor Bludgeon estaba enojado. Se sentó frente a mí y dijo: acabo de ver al médico. Dice que tengo úlcera gástrica. Le he oído a usted decir por radio que las enfermedades proceden de la vida del pensamiento y que nuestro temor a las enfermedades las hace aparecer. Bueno, ¿cómo explica usted esto? Nunca he temido la úlcera, no la esperaba, nunca me imaginé llegar a tenerla. Pero de todos modos, tengo úlcera. Conocí a este hombre por renombrado. Era un hombre de negocios enérgico, próspero, de pensamiento rápido que tomaba decisiones inmediatas, estaba muy seguro de sí mismo, se impacientaba con gente de mente vacilante. Pero ahora necesitaba ayuda. Mi respuesta fue más o menos esta: señor Bludgeon, su razonamiento me parece plausible, pero puedo darle una respuesta. En primer lugar, nunca he dicho que uno padezca úlcera o cualquier otra enfermedad pensando en ella conscientemente. La influencia recíproca de la mente y el cuerpo es más sutil y complicada. Muchas personas sufren de males que nunca han esperado ni temido. Sin embargo, su pensamiento los atrajo con la misma seguridad que si se hubieran sentado al escritorio y hubieran firmado un pedido de ellos. Hice notar al señor Bludgeon que el hombre no siempre conoce la calidad de sus creencias. Millones de personas se engañan pensando que creen ciertas cosas, cuando un examen demuestra que su creencia dominante es algo enteramente opuesto. Como ejemplo de esto cité el famoso barco de la paz de Henry Ford en la Primera Guerra Mundial. Ford reunió a un grupo de personas que creían en la paz. Embarcaron para Europa para detener la guerra. No hay duda de que todos ellos pensaban que creían en la paz. Sin embargo, hechos subsecuentes demostraron que solo querían paz, pero su creencia más fundamental y profunda no era en la paz sino en la lucha. No hacía mucho tiempo que el barco había salido del puerto de partida cuando empezaron a disputar entre ellos. Es incuestionable que creían en tratar de detener aquella guerra, pero eso era solo una fracción de su creencia. Cada uno de ellos puede haber tenido un deseo sincero, aunque egoísta, para desear que la guerra acabase. A alguno puede no haberle gustado ver el desperdicio de buenos materiales, otro tendría un hijo que podía ser reclutado, otro puede haber deseado el restablecimiento de relaciones comerciales con las potencias centrales, otro podría haber sido inspirado por la idea de que su nombre figuraría en la historia como uno de los que había ayudado a detener la guerra, otro habría ido por disfrutar del viaje. La mente humana es escurridiza y evasiva. Es fácil persuadirse a sí mismo de creer en cierta cosa, pero como es una ley mental, tarde o temprano manifestamos solo aquello en que creemos profundamente. Es evidente que el grupo que había embarcado creía en la paz solo en forma secundaria, de otro modo, su misión habría terminado en armonía. El hecho de que se separaron irritados indicaba que su creencia principal estaba en la lucha y en propósitos indefinidos. El gran maestro dijo: el príncipe de este mundo vino y no encontró nada en mí. Con esto, él quería decir que no había nada en el que estuviera en capacidad de responder a las incitaciones o ataques del príncipe de este mundo. Jesús creía primera y enteramente en el Padre, y sus actos lo demostraban. Mahatma Gandhi fue objeto de muchas burlas, pero realmente nunca lo alcanzaron. Su creencia en la resistencia pacífica, no violenta, era profunda. La aplicaba no solo a los asuntos nacionales sino a toda su vida personal. Vivía en apartada calma, que era la maravilla y la envidia de todos los que entraban en contacto con él. Ni aun la bala del asesino pudo hacer que Gandhi odiase.
Como Sócrates y Jesús, nunca permitió que la amargura de sus enemigos entrase en su alma. Ella pasaba por encima de estos hombres porque nunca albergaron amarguras ocultas. Estos hombres tenían una creencia total en la paz. El grupo de Ford tenía una creencia restringida. El hecho de que Gandhi, Sócrates y Jesús murieran a manos de otros no invalida esta tesis. Ninguno de ellos temía a la muerte ni consideraba que ella fuera la tragedia suprema. Nuestras creencias ocasionan nuestras experiencias. El señor Bludgeon había caído en un error bien comprensible. No había sabido seguir la hilación de causa y efecto en su manera de pensar. Una persona ve que aparecen ciertos efectos en el mundo de sus negocios. No puede ver la causa correspondiente. No tarda en suponer que está perseguido por la fortuna, los hados o Dios. Pregunta: soy una persona bastante decente. ¿Por qué me sucederá esto? Y avanza en fáciles etapas hacia la perplejidad, el dolor, el resentimiento y a una sensación de la injusticia de las cosas. Por más de un cuarto de siglo me he encontrado frente a hombres y mujeres desesperados que estaban ante mi escritorio en busca de mi ayuda. Llegué a comprender que los problemas del cuerpo y las circunstancias se originan en menos de una decena de estados mentales básicos. Estos provienen de creencias acerca de la vida que son fundamentalmente falsas, pero que se cree son verdad. Llegué a desarrollar un método de tratamiento por oración que se ha confirmado por sus excelentes resultados. Los escritos sobre medicina psicosomática, que ha florecido desde entonces, parecen tratar las enfermedades del hombre desde un punto de vista similar, o sea que las creencias básicas del paciente acerca de la vida determinan el padecimiento o su salud. He dado el nombre de pensamientos originarios a las falsas creencias y el de pensamientos magistrales a sus opuestos correctivos. Teoría de los pensamientos originarios. A través de los años, la humanidad ha formado un número de creencias básicas acerca de la vida. Están en la naturaleza de las creencias generales sostenidas ampliamente por la raza. Repetidas de generación en generación hasta que en forma gradual han penetrado en el pensamiento de la raza, se han hecho parte de la urdimbre y de la trama del pensamiento humano. La raza humana ha tenido experiencias en tristezas, dolor, engaños, derrotas y también ha tenido muchas experiencias de victoria y felicidad, pero en la experiencia la preponderancia ha sido negativa. Por eso, aunque el niño no llega al mundo cargado de temores, lleva en lo más hondo de su mente la inconsciente memoria racial de todas las soterradas experiencias de sus antecesores. Estas forman el fértil suelo en que sus propias experiencias personales van a arraigar. Esta media docena o más de creencias básicas están tan hondamente sumergidas en la mente que el promedio de las personas no las reconocen. Sin embargo, existen en cada uno de nosotros, lo mismo santo que pecador. Estas creencias son moldes en que se forja nuestro futuro, aunque permanezcan ocultas a la vista. Les he dado el nombre de pensamientos originarios, porque todos ellos procrean constantemente hijos. Vemos a los chicos, pero rara vez al padre. Los hijos son las experiencias infortunadas que aparecen en nuestros asuntos. No son hijos del acaso, sino hijos de padres muy definidos. En tiempos pasados el hombre ha tratado de destruir a los hijos, dejando que los parientes procrearan más. Uno de los fines de este libro es el de revelar y desenmascarar a los pensamientos originarios. Una vez hecho esto, ya no producen más hijos. Este es el único método de obtener la curación completa, ya sea de un cuerpo enfermo, un corazón lastimado, una cartera enferma o un negocio en las mismas condiciones. Una vez entendido esto, el hombre es capaz de moverse rápidamente al punto donde se convierte, como William James lo dijo, conscientemente justo, superior y feliz. El señor Bludgeon nunca había temido ni pensado en úlceras, pero sí había alimentado un prolífero pensamiento originario de irritación. Era un hombre impaciente, impulsivo y explosivo en sus reacciones. El tratamiento físico de una úlcera física hubiera sido solo un intento de destruir al niño.
Por eso es por lo que esos padecimientos suelen resistir tercamente aún al más experto tratamiento o surgen de nuevo cuando se da el tratamiento por concluido. La causa básica de la úlcera está oculta en lo profundo de la vida del pensamiento. Hay que desarraigarlo o disolverlo. Afortunadamente hay técnicas para hacer esto. Como trabajar un pensamiento originario. Lo primero que un individuo debe aprender es que el hombre piensa no solo con su cerebro sino con todas las células de su cuerpo. Cada una de ellas es un centro de inteligencia. Pero la inteligencia que piensa dentro de la célula es del mismo tipo, calidad y coloración que la que reside en el cerebro. Por lo tanto, lo que surja del cerebro tiene que ser la pauta del pensamiento de la célula, pues ésta no tiene poder para pensar independientemente. La célula es solo un receptor. La persona que trabaja bajo el estímulo de la irritación envía ondas de naturaleza inflamatoria que corren a lo largo de los conductos nerviosos a todas partes del cuerpo. Está expresando la imagen originaria de la irritación. Toda clase de pensamiento tiene que encontrar salida por alguna parte. Estas ondas mentales irritantes, al bañar a las células, imparten sus propias cualidades a esas células que no pueden ofrecer resistencia. Este continuo, diario proceso sobre ellas, gradualmente irrita, después inflama y finalmente destruye la mucosa del estómago. El resultado es la úlcera. Es cierto que el señor Blüthchen nunca había esperado ni temido la úlcera. Estaba demasiado ocupado con sus pensamientos inflamatorios acerca de la estupidez, la lentitud, la indiferencia de sus empleados. No sabía lo que estaba haciéndose a sí mismo, pero todos los nervios y fibras de su cuerpo lo sabían. Estaba practicando su creencia en el pensamiento originario de irritación. Al señor Blüthchen había que demostrarle que nada en el universo tenía el poder de irritarle sin su consentimiento. Personas, lugares y cosas no nos irritan nunca, lo que es irritante es nuestra reacción ante ellas. Una persona se enfrenta a cierta experiencia, esto se convierte en un estímulo. Un estímulo no tiene poder de irritación por sí mismo, pero la persona puede darle el poder de irritarla. O, si prefiere, su reacción puede ser una imperturbable serenidad, caso en el cual no hay camino por el que pueda circular la irritación. El príncipe de este mundo no encontró nada en aquella persona. Cada uno posee el poder de reaccionar o no, como veremos más adelante. Unos reaccionan constructivamente, otros al contrario. En último análisis, el hombre es amo de su destino. El problema del dominio. Un ejemplo podría aclarar este punto. 3 personas viven en departamentos vecinos. La de en medio prende su radio a gran volumen todo el día. Sus vecinas se encuentran en el vestíbulo. A le dice a C, este radio me vuelve loca. Creo que cualquier día voy a entrar y lo voy a arrojar por la ventana. Me está enfermando los nervios. Se sonríe y dice, a mí no me molesta para nada. En verdad, algunas veces disfruto oyendo los programas desde el otro lado de la pared. Es el mismo radio, pero 2 reacciones opuestas. Si el radio por sí mismo fuese irritante, ambas vecinas se sentirían igualmente molestas. El radio de por sí no tiene poder para irritar. A podría mudarse a otro sitio, pero esto no resolvería su problema, porque solo se ha ocupado del hijo, dejando que el pensamiento originario produzca más prole. En su nuevo domicilio habría algo que le irritaría. Podría ser el repartidor de correspondencia, el mozo de la tienda de abarrotes o los sombreros raros de la vecina, o la forma en que la saluda el portero. Esta mujer podría hacer algo de gimnasia mental para hacerse inmune al efecto que le causa el radio. Pero hasta que aprenda a disolver el pensamiento originario de irritación seguirá viviendo su vida bajo el control de aquel. Encontrará nueva serenidad cuando aprenda a trasladarse a un nivel de pensamiento que está muy por encima de toda creencia en que alguna cosa fuera de ella tenga poder para irritarla. Esto a su vez eliminará la comezón de situaciones que anteriormente la molestaban u ofendían, disminuirá la frecuencia de su aparición y más tarde le harán ver lo fastidiosa que ha de haber sido para los demás.
Los psicólogos nos dicen que hay dos reacciones posibles ante experiencias desagradables, la lucha o la huida. Cuando el hombre primitivo se encontraba repentinamente ante un rugiente mal, su cuerpo se ponía inmediatamente en plan de defensa. Las glándulas adrenales descargaban su hormona en la sangre, aumentando su potencia física, de manera que pudiera luchar o correr según le aconsejaba su criterio. En la vida civilizada ha cambiado la forma de peligro, pero la reacción instintiva es la misma, o corremos o peleamos. Ninguno de estos métodos es enteramente satisfactorio. Pero hay una tercera reacción posible, la superación. Podemos superar o ponernos por encima de la situación. De tal manera puede uno apartarse del temor o del odio hacia una situación irritante o temible, y es factible el privarla de su poder para herirnos. La conversación con el señor Blüthhin fue una entrevista de 2 horas, demasiado larga para detallarla aquí. El resultado escueto fue que le demostré el error de tratar de vencer sus irritaciones cuando surgían. Le demostré que éstas eran solamente los hijos. Y que tenía que enfrentarse al progenitor. Para hacer esto tenía que ir más atrás y establecer el fundamento para los pensamientos magistrales que están constructivamente opuestos a los destructivos pensamientos originarios y los dominarán. El señor Blüthhin me dijo: he tratado de controlar mis arranques, pero me desenfreno sin darme cuenta. Trato de expulsar de mi mente a la persona o cosa irritante, trato de no pensar en ella, pero es inútil. ¿Qué voy a hacer? Habría sido infructuoso decir, no piense usted en ello. Había tratado de hacer esto durante años, pero su creencia en el poder de algo fuera de sí mismo que le irritaba era dominante en su pensamiento y constantemente se afirmaba. Le demostré que es mucho más importante aquello a lo que nos dirigimos que aquello de lo que tratamos de liberarnos. Le hice ver que el hombre tiene una naturaleza divina soterrada muy adentro de su naturaleza humana. La vergüenza que sentía por sus arranques lo indicaba así. Su anhelo de reposo nacía de algún hondo manantial de tranquilidad no explorado, que formaba parte de su personalidad espiritual. El mero hecho de que prefería una experiencia de serenidad era prueba de que podría lograrlo, ya que la mente puede imaginar lo que puede conseguir. Pero habría que sacarlo a la superficie por la misma ley que había servido para exhibir su impaciencia. Hube de hacerle ver que su impaciencia era solo un mal hábito mental. No era impaciente de nacimiento. Todos los niños nacen con un natural dulce y amable, pero a causa de una deficiente educación en el hogar y en la escuela, se le había permitido hacer su capricho. Sus berrinches no habían sido reprimidos o conducidos por canales constructivos. Había visto que conseguía lo que quería haciendo rabietas. Esto se sumergió gradualmente en lo más hondo de su mente y con el tiempo surgió como un trazo definido de su personalidad. No era su propio yo, sino una excrescencia que agostaba su naturaleza divina. Como no era una verdadera parte de él, no era permanente por necesidad. Sí, dijo, entiendo el asunto, pero la principal incógnita que me preocupa es cómo puedo liberarme de ello. He necesitado 50 años para formarlo, pero no dispongo de otros 50 años para eliminarlo. Le indiqué que no necesitaba 50 años. Podía hacerse rápidamente, en verdad, podrían verse los resultados casi inmediatamente. El poder que está más allá de la irritación. El señor Blüthhin estaba impaciente por empezar. Le dije: muy bien, ¿cuál es la escena más tranquila que usted recuerde haber visto? Eso es fácil. La veo todas las tardes. Es el panorama desde mi casa. Vivimos en un alto promontorio desde el que se ve el Pacífico. Todos los días, cuando regreso de la oficina, me siento en el pórtico con una bebida fría en la mano. Me gusta ver el océano y la luz del sol. El sol es muy interesante cuando se pone. A veces parece estrecharse en el centro, como cuando se divide una célula. Después toma gradualmente la forma de una gran urna dorada que cambia a su vez y poco a poco antes de desaparecer se convierte en una luna en creciente al revés.
Es tal el sosiego que me hace avergonzarme de mí mismo. Y precisamente ahora, mientras se lo cuento, en realidad puedo sentir que la tensión se escapa de mí. Bien. Vamos a empezar con eso. ¿Puede usted imaginar que ese sol se siente irritado? ¿Hay algo en alguna parte que pueda alterar su tranquilidad? ¿Puede usted imaginárselo lanzándose a toda prisa al océano? No, se toma su tiempo sin prisas día tras día aunque hayan guerras, depresiones o bonanzas. Cuando la bolsa de valores baja y cuando sube frenéticamente, ese sol sigue siendo la imagen sin prisas de la belleza pacífica y callada. El sol no puede pensar ni decidir si va a pasear. Está controlado en su movimiento por la mano de Dios, ¿no es así? Podemos deducir algo de la naturaleza de Dios por su obra. Entonces podemos imaginar que la mente de Dios está para siempre en paz consigo. Y usted, hecho a imagen y semejanza de Dios, toma parte de ese mismo género de paz. Oculta profundamente en su naturaleza, existe la misma capacidad, pero usted la ha reemplazado por una falsa creencia acerca de sí mismo. Ha creído que las cosas fuera de usted mismo lo empujan y lo oprimen. Nada le oprime excepto sus malos hábitos mentales. Lo eterno que hay en usted. Voy a sugerirle una cosa. Esta tarde, mientras contempla usted esa puesta de sol, callada, muy tranquilamente, dígase a sí mismo: soy parte de ese sol silencioso, parte de esa mano infinita amorosa que lo guía en su camino. En lo más profundo de mí, lo que es igual a Dios responde a lo que es manejado por Dios. La calmada tranquilidad de lo eterno es parte de mi verdadera naturaleza. El señor Bludhin objetó. Pero yo he contemplado esa puesta de sol durante años y no me ha hecho menos irritable. Eso es porque nunca se ha asociado usted precisamente con ello. Lo ha visto como un fenómeno de la naturaleza, una cosa bella por sí misma, algo aparte de usted. Lo ha admirado, ha experimentado una sugestión temporal de paz, pero nunca se ha permitido sentirse atraído por su intermedio a una relación personal con su Creador. Cuando David, el pastor, estaba echado boca arriba extasiado por la belleza de los cielos estrellados, dijo algo más que «qué belleza». Lo atrajo a la comunión con lo que había más allá de esa belleza, y en un momento místico exclamó: «Los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento muestra su obra». Para otros mostraba su belleza, para el místico mostraba a Dios. Todos nosotros somos místicos en el fondo del corazón. Cuando uno percibe un significado más hondo que lo que muestran las apariencias, lo está contemplando místicamente. Pero nos asusta la palabra místico. Connota ya sea un charlatán mirando a una esfera de cristal o una misteriosa criatura con sandalias, barba y hábito blanco, viviendo en una caverna en la falda de una montaña. Este es el cuadro falso. Un místico es el que penetra el mundo material externo de sensaciones y halla su camino hacia el mundo interior de la realidad. En ese mundo interior rigen leyes más altas. Aquí está el manantial de la vida. Aquí está nuestro mundo de causalidad. De este oculto centro espiritual surge la vida. Si el hombre quiere llegar a conquistar sus caprichos, debe hacerlo hundiendo sus raíces profundamente en lo invisible. Esto es lo que quiere decir llegar a conocer a Dios. Contemplamos los portentos de ese maravilloso universo, la sonrisa de un niño, el despliegue de las hojas de una flor, la belleza de un pájaro en vuelo, el despertar de la vida vegetal en la primavera. Estos fenómenos a mucha gente le producen cierto placer estético. Pero nuestro sentido místico nos dice más que esto, que son el juego de Dios con las cosas. Encontramos a Dios por su obra lo mismo que por los libros sagrados. Nuestras mentes tienen una valiosa facultad que podría explicarse así: lo que conscientemente elegimos en nuestra mente razonadora tiene la tendencia a retirarse a nuestros más hondos niveles mentales, donde gradualmente se moldea para formar nuestro carácter. Las espaciosas profundidades de lo que los psicólogos llaman la mente subjetiva del hombre son el área de fabricación donde el artesano infinito convierte sin cesar los pensamientos en objetos. Por eso,
Si empieza usted a hacer una selección consciente de lo que desea hacer, más tarde o más temprano aparecerá en la vida. Esto es una ley de la mente, no le fallará, confíe en ella. En el pasado ha pensado usted en él en un sentido teológico, santo, reverente, distante, separado de usted. Puede él ser todo esto, pero tome usted definidamente este punto de vista personal, tráigalo a su lado, a su intimidad, dentro de sí. Como ha dicho el poeta, él está más cerca que el aliento y más próximo que las manos o pies. Llegar a conocer a Dios no es un ejercicio misterioso. Usted es un práctico hombre de negocios. Sabe que a sus trabajadores hay que enseñarles la técnica de su oficio y entonces la ponen en práctica. Lo que ellos llaman ganar experiencia significa llegar al punto en que la técnica que primero seleccionaron conscientemente y trataron de aprender en sus mentes conscientes, se convierte en la profundidad de su mente en una costumbre. No solo han desarrollado la técnica, puede ahora decirse que tienen la íntima conciencia de la obra. El hombre puede desarrollar en la misma forma una conciencia de Dios. Dice la Biblia que el hombre puede prosperar en el conocimiento de Dios. Pero he permitido la fe en las religiones. No voy más a la iglesia, y ahora me habla usted de Dios. No tardará usted en hacerme ir a la iglesia, y entonces tendré que dejar de beber y de maldecir. Usted probablemente perdió la fe en la iglesia, porque primero perdió la fe en sí mismo. Pero no estoy interesado en si va o no a la iglesia. Estoy interesado en verle a usted bien. Lo que usted dé por perdido depende enteramente de usted mismo. Abandonar algo por obligación no es nunca virtud. Todos tenemos una luz interior que nos dice lo que es apropiado. Se ha llamado la ley de Dios escrita en el corazón. A medida que uno avanza en su sensación de la belleza interna de las cosas, llega a un punto donde sabe si algún acto está de acuerdo con su sentido de la belleza o no lo está. Si no lo está, se deshará de él sin que nadie se lo diga, y no sentirá ningún apego a él. Su yo interno viene a saber que la verdad, la bondad y la belleza son los más altos valores, que son eternos en la raza humana. Si cualquier acto no viola a estos en su mente, no tiene necesidad de desecharlo. Lo importante es que uno empiece a construir un nuevo concepto de sí mismo como parte integrante de todo lo que existe. Entra en una amistosa asociación con Dios por medio de lo que puede ver de los actos de Dios en el universo. Este es el comienzo de su curación, pues a medida que siente su unidad con Dios empieza a experimentar las cualidades que atribuye a Dios. Es seguro que entre estas están la paz, la tranquilidad y la curación de la irritabilidad. No crea en ello. Ensáyelo. Una verdad puede ser verdad aunque uno no crea en ella. El hombre participa de la naturaleza divina, con o sin su asentimiento. Su creencia o incredulidad no cambia el hecho. Pero puede demostrárselo a sí mismo poniéndolo a prueba. Supóngase que toma usted 7 días para poner esto a prueba. Siga el método que se le ha sugerido y hágame conocer el resultado. El señor Bludhin movió la cabeza. Estoy conforme en probar, pero dudo que me haga mucho bien porque realmente no creo en ello. Todavía no estoy convencido de ninguna manera. Hágalo usted de todos modos durante 7 días agregando las palabras, esta es la verdad acerca de mí, la crea o no la crea. Puede ser que no tenga usted una fe gigantesca. Pero el mero hecho de que lo ponga en práctica indicará por lo menos una fe tan grande como un grano de mostaza. Y se nos ha dicho que aún esta fe puede mover una montaña. Nuestro amigo regresó a la semana, con una cara como el sol naciente. ¿Dónde ha estado usted toda mi vida? ¿Por qué no me he tropezado con esto antes? No sé si todavía tengo úlcera, pero desde luego me divierto y me siento bien interiormente. Tenemos un nuevo gatito en casa. La otra tarde me senté y estuve viendo cómo jugaba con la pelota. Su rapidez, su gracia y el que pareciera estar divertido me intrigaron. Entonces pensé, la mente de Dios se mueve en todas estas actividades del gatito, en alguna parte de mí esa misma mente trabaja con facilidad,
con gracia y placer. Siempre he experimentado gran placer en mis rosas como cosas bellas, pero esta semana me he dedicado a verlas místicamente. He notado sus delicados matices de color, su estructura arquitectónica, su rica fragancia, y dije, el pensamiento de Dios está en cada una, planeando, construyendo su forma, destilando esas fragantes esencias del suelo, del agua y del sol. También en mí esta mente está tratando de producir estas formas de belleza y amenidad. He contemplado las sombras purpúreas que pasaban por las montañas que se ven desde mi casa y la quietud del océano en la mañana. He tratado de captar la reacción de David ante las estrellas en la noche. He percibido el espíritu del canto de las aves en los árboles frutales, el zumbido de las abejas. En verdad, estoy redescubriendo el mundo en el que vivo. Es un almacén de bellezas. Unas semanas más tarde, su esposa me telefoneó y me dijo: ¿Qué ha hecho usted con el señor Bludkin? Ahora tengo al mismo hombre de quien me enamoré hace 25 años y las empleadas de la oficina me dicen que ahora es tan amable que han pensado que pudiera estar enfermo. Esto sucedió hace 7 años. Su úlcera ha desaparecido hace tiempo porque la causa se ha alejado. La intervención quirúrgica que le amenazaba no ha sido necesaria. Pero, lo que es mejor, ese hombre vive ahora como debía vivir, liberado de una errónea idea de que personas, lugares o cosas tienen algún poder para causarle irritación sin su consentimiento. Todos los males de la vida vienen de los pensamientos originarios. Ellos son las creencias básicas que dominan su vida, ya sea que los conozca o no. No tiene objeto combatir las enfermedades o las molestias en sí mismas, pues cuando las de ahora se vayan los pensamientos originarios producirán más. Dibs Cultivar. Pensamientos magistrales. Son las creencias positivas constructivas que desarraigarán los pensamientos originarios, causantes de los males y permitirán que opere la ley creativa. Y así llegamos al final de este fascinante viaje sonoro. Gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Radio Prismático, donde exploramos historias que iluminan la imaginación. Esperamos que hayas disfrutado cada momento tanto como nosotros disfrutamos compartirlo contigo. No olvides seguirnos para más relatos, reflexiones y aventuras. Hasta la próxima, donde nos encontraremos nuevamente bajo la luz de nuestro prisma sonoro. Que la magia de las historias te acompañe siempre. Hasta pronto, y que el próximo viaje te encuentre listo para escuchar.